Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla el profe Rivera y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de derivadas. Recordemos que en los anteriores videos hemos visto el concepto de lo que es una derivada. También hemos resuelto dos ejercicios haciendo uso de la definición de una derivada mediante límites. Hoy vamos a aprender a derivar funciones mediante el uso de tablas de derivadas. ¿Están listos? Pues sí o sí, comencemos. El ejercicio 1 es una función constante, y igual a 8. Se la deriva con esta primera fórmula que tenemos, y igual a a. A es una constante, su derivada es 0. Por lo tanto, la derivada de 8 es 0. El ejercicio 2 también, y igual a menos 400. Es una constante. Sin importar el signo, igual es una constante. Por lo tanto, su derivada también es 0. En el ejercicio 3 tenemos una función lineal, una variable menos una constante. Por lo tanto, su derivada será la derivada de x, sería mediante esta fórmula. Su derivada es 1 cuando la variable x está sin su coeficiente. Por lo tanto, la derivada de x, 1. La derivada de menos 4 es 0 porque es una constante. Por lo tanto, la derivada de esta función simplemente será 1. El ejercicio 4. También tenemos una función lineal. Sin embargo, aquí tenemos una constante inicialmente multiplicando a la variable. Veamos qué fórmula aplicamos. Tenemos aquí la fórmula 3 que dice una constante multiplicando a una variable. Su derivada es la misma constante multiplicada por la derivada de la variable. La misma constante. Entonces, la derivada será la misma constante menos 2 por la derivada de la variable. La derivada de x, habíamos dicho que es 1. Por lo tanto, 2 por 1. La derivada de 6 es una constante, será 0. Por lo tanto, menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 será la derivada de esta función lineal. En el ejercicio 5 tenemos x al cuadrado. Es una variable elevado a una constante. Derivaríamos con la fórmula 4. Una variable elevada a una constante. La derivada es la constante, o sea, el exponente va a multiplicar a la base. Por lo tanto, y' o y derivada será que el 2 debe bajar a multiplicar a la base. Dice por la base elevada a la constante menos 1. La base es x, por lo tanto x elevado a la constante menos 1. 2 menos 1, simplemente 1. Luego dice por la derivada de la base, la derivada de u. La derivada de la base, o sea, la derivada de x, simplemente es 1. Por lo tanto, será 2x el resultado. En el ejercicio 6 tenemos y igual a 3x al cuadrado. 3 sería una constante y x al cuadrado lo vamos a considerar como una variable. Por lo tanto, derivamos con esta fórmula que dice la misma constante, o sea, 3 por la derivada de u, la derivada de x al cuadrado. Para derivar x al cuadrado, recurrimos a la fórmula 4 que dice una variable elevada a una constante. La constante debe bajar a multiplicar, por lo tanto, el 2 debe bajar a multiplicar. Luego, u, o sea, la misma base, en este caso, x. Luego, la constante menos 1, o sea, 2 menos 1 como exponente, simplemente sería 1. Por lo tanto, el resultado será 3 por 2, 6x. En el ejercicio 7 tenemos un polinomio de grado 3 y tenemos menos, más, menos. Podemos considerar
la fórmula 7 que dice más menos otra variable, y la derivada es simplemente la suma o resta de las derivadas. Por lo tanto, para derivar x al cubo aplicamos la fórmula 4 que dice una variable elevada a una constante. Recordemos, la constante debe bajar a multiplicar, se multiplica por la base y el exponente se reduce en una unidad. La constante baja a multiplicar x elevado al exponente menos 1, o sea 2, menos. Tenemos una constante multiplicando a una variable, similar a este ejercicio 6, una constante multiplicando a una variable. Por lo tanto, 2 debe multiplicar al exponente que debe bajar, o sea 2 por 2, 4, por x, y el exponente se reduce en una unidad, que será 2 menos 1, 1 simplemente, luego más una constante por una variable, la misma constante por la derivada de x. La derivada de x es 1 simplemente. Luego la derivada de una constante es 0, por lo tanto esta expresión será la derivada de esta función. En el ejercicio 8 tenemos un cociente. Sin embargo, no es un cociente de funciones o de variables como tenemos en la fórmula 10. ¿Que se podría derivarla mediante esa fórmula? Sí, se podría también. Sin embargo, es mejor y más rápido derivarlo como una constante por una variable. Una constante por una variable. Aquí tengo 1/3 como constante. Antes de derivarlo podemos escribirlo como 1/3 multiplicado por x al cubo. Entonces, 1/3 sería la constante y la variable sería x al cubo. Por lo tanto, su derivada será la misma constante, recordemos esta fórmula, a la misma constante sería 1/3 por la derivada de u, o sea, la derivada de x al cubo. En ese momento estamos ya derivando como una variable elevada a una constante. La constante debe bajar a multiplicar, por lo tanto 3 debe bajar a multiplicar x y elevado a el exponente menos 1, que sería 3 menos 1, 2. Y ya estaría derivado. Sin embargo, podemos simplificar el 3 con el 3 y nos queda x al cuadrado, que sería la derivada. Tenemos en el ejercicio 9 un cociente. Sin embargo, no se trata de un cociente de funciones o variables como en la fórmula 10, sino más bien una constante sobre una variable. Una constante sobre una variable. Entonces, lo podemos derivar de esa manera. Dice la derivada menos la constante por la derivada de la variable, menos la constante, menos 3, por la derivada de la variable, la derivada de x al cuadrado, la derivamos de esta manera, o sea, baja la constante, 2 bajaría por x y se reduce en una unidad el exponente, era de 2, reduciendo 1 sería x simplemente. Ya está esta primera parte, menos a por u derivado. Luego el denominador al cuadrado, el denominador que era x al cuadrado, ahora al cuadrado. Tendríamos 3 por 2, 6 negativo, menos 6x dividido entre x a la cuarta. Aquí podemos simplificar esta x con una de las x que hay aquí, nos quedaría igual a menos 6 y abajo x al cubo. Esa sería la derivada. Sin embargo, también se podría derivar como un cociente de variables. Por esta vez hagamos la prueba y vamos a llegar al mismo resultado. La fórmula 10 dice el denominador al cuadrado. Entonces, el denominador al cuadrado, x cuadrado al cuadrado. Siguiendo con la fórmula dice el numerador, o sea, u derivado.
la derivada de 3, como es una constante, será 0 por el denominador sin derivar, por b sin derivar, o sea, por el denominador sin derivar sería x al cuadrado. La fórmula dice menos u, o sea, menos el numerador sin derivar, menos 3 sin derivar, por el denominador derivado, b derivado. Derivado de x cuadrado será, como se trata de una variable elevada a una constante, la constante baja a multiplicar 2 por x elevado a 2 menos 1, sería 1 nomás. Simplificando tendríamos 0 por x al cuadrado, se anula. Tengo menos 3 por 2, menos 6x, dividido entre x a la cuarta. Si aquí simplificamos esta x de acá con una de las 4 que hay ahí, nos quedaría menos 6 dividido entre x al cubo, y es el mismo resultado al que hemos llegado con la anterior forma. En el ejercicio 10 tenemos un cociente, sin embargo el denominador es nuevamente una constante, igual que en el ejercicio 8. Por lo tanto es conveniente separar la constante y luego dejar la variable para derivarlo como una constante por una variable. Si aquí separamos la constante, antes de derivar tendríamos un cuarto por 2x a la cuarta más 3. Tenemos entonces una constante por una variable. La derivada es la misma constante, o sea, un cuarto por la derivada de la variable, o sea, la derivada de esto que está dentro del paréntesis. Tenemos 2 por una variable elevada a una constante. El 2 se está multiplicando, entonces tendríamos 2, se queda ahí porque es una constante, por la derivada de x a la cuarta. El exponente baja a multiplicar, x quedaría ahí, pero el exponente se reduce en una unidad, quedaría 3 más 0, ¿no? Porque la derivada de una constante es 0. Aquí simplificando tendríamos el 4 con este 4 y nos queda 2x al cubo. Esa sería la derivada. También podríamos derivar como un cociente con la fórmula 10. Vamos a llegar al mismo resultado. Probemos también en esta ocasión. El denominador al cuadrado, según esta fórmula. El denominador al cuadrado. Tendremos 4 al cuadrado, 16. Tenemos que derivar el numerador, porque la fórmula dice u derivada, o sea, derivado del numerador. Tenemos una constante por una variable. La constante queda ahí multiplicando y el exponente baja a multiplicar 4 por x. El exponente se reduce en una unidad, nos quedaría 3 más derivada de 3, 0. Esto multiplicado, según esta fórmula, por b. B es el denominador sin derivar, multiplicado por 4. Luego tenemos menos u, menos el numerador sin derivar, menos toda esta expresión sin derivar, colocamos el paréntesis, eso es recomendable, por el denominador derivado, b derivado. Derivado de 4 es 0, porque es una constante. Por lo tanto, toda esta expresión de aquí se nos hace 0 y nos quedaría simplemente 2 por 4 por 4. Aquí tenemos un 16. Veamos, arriba nos quedaría 2 por 4, 8. 8 por 4, 32. En el denominador tenemos 16. Nos queda x al cubo. X al cubo. Aquí podemos simplificar 32 dividido entre 16 es a 2. X al cubo. Y es el mismo resultado con la fórmula anterior. En el ejercicio 11 tenemos un cociente.
Sin embargo, el numerador no es una variable, es una constante, similar al ejercicio 9. Y ya en el ejercicio 9 hemos derivado de dos maneras, hemos derivado el mismo resultado. Ahora vamos a derivar esto de una tercera forma, llevando esta expresión al numerador. Nos quedaría, antes de derivar, un tercio, esta expresión la vamos a llevar al numerador, x a la menos 2, porque cambiando del denominador al numerador, el exponente cambia de signo. Aquí tenemos una constante por una variable, por lo tanto derivamos con la fórmula 3, una constante por una variable. Es la misma constante, o sea, un tercio, por la derivada de u, o sea, la derivada de esta expresión. Y entonces el exponente baja a multiplicar como menos 2, x, el exponente reduce en una unidad, que sería menos 2 y menos 1. Igual, tenemos 1 por menos 2, menos 2 tercios. X elevado a menos 2 menos 1, menos 3. Este menos 3 se puede cambiar de signo si es que esta expresión de aquí baja al denominador. Tendríamos menos 2 arriba en el numerador, 3 en el denominador, y esto baja al denominador como x al cubo, simplemente cambia de signo. Ese sería el resultado de la derivada de esta función. Por lo tanto, cuando tengamos una función de esta manera, una constante arriba y en el denominador una variable, podemos derivarla de esta manera, o sea, con la fórmula 9. También podemos derivarla con un cociente de variables, con la fórmula 10. Y también como a por u, con la fórmula 3. Bien, eso fue todo por esta sesión. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden regalarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificación. También pueden dejar sus comentarios en la parte baja de este video. Yo muy gustoso responder cada uno de ellos. Si tienen algún ejercicio en particular, también lo solicitan. En los siguientes videos estaré resolviendo dichos ejercicios. Estuvo con ustedes el profe Rivera. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.